viendo todo lleno mar, aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Buenos días a todos, un afectuoso saludo, una alegría el poder encontrarnos aún a través de este medio en esta mañana con la certera esperanza de que el Señor nos va a bendecir con su palabra. Pensando en el tema a compartir para esta mañana, el Señor puso en mi corazón considerar un estado de ánimo que afecta a los seres humanos y que hoy en día es una actualidad relevante porque durante este último año y medio enfrentamos un virus que ha provocado una crisis general profunda sobre la humanidad. Yo creo que en mis 67 años de vida nunca viví algo así en cuanto al alcance y a la duración de esta pandemia. Y este estado de ánimo, hermanos, del que vamos a hablar es
el de preocuparnos, la preocupación en los seres humanos. Esta experiencia que vive toda persona ante algo que va a ocurrir o algo que ya ocurrió, una situación incierta, una situación desagradable, difícil, que despierta intranquilidad, que despierta inquietud, que puede llegar a producir temor, que comienza a ocupar nuestros pensamientos, prácticamente a dominar la situación. Yo diría, es un estado intenso que si no se controla, conduce al desasosiego, conduce al desánimo, conduce a la ansiedad, conduce a la depresión. Y yo estoy seguro que usted sabe bien del estado de ánimo que yo estoy hablando. Y la pregunta es, ¿cómo se controla? Y uno podría salir y recorrer todas las librerías del país, podría entrar en internet, googlear y se va a encontrar con un montón de literatura, de bibliografía, donde se nos dan consejos, se nos enseña a cómo poder controlar esas preocupaciones, esas ansiedades. Pero nosotros sabemos que en el lugar donde se encuentra la verdad, en el lugar donde realmente podemos encontrar la enseñanza para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones es en la palabra de Dios. Allí el Señor enseña cómo enfrentarnos a ello, nos enseña cómo liberarnos de las preocupaciones y ansiedades. Y hay varios textos bíblicos que podríamos citar, pero en esta mañana yo los invito a enfocarnos en un texto bíblico que es muy corto, que es muy sencillo, que es muy conocido y que yo estoy seguro que muchos, si no todos, lo conocen hasta de memoria. Pero por la experiencia personal, aún conociéndolo de memoria, yo tengo que reconocer que no siempre, ante esas situaciones, lo pongo en práctica. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de la carta a los Filipenses, allí en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Filipenses 4, 6 al 8, que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Una de las exhortaciones que Pablo presenta en esta carta. Todos recuerdan de que la carta a los Filipenses Pablo la escribió desde la cárcel. Muchos la llaman la epístola del gozo porque él trata de transmitir dentro de varias enseñanzas cómo el creyente tiene que, aún en circunstancias difíciles, inciertas y desagradables, tiene que vivir. Escribe la carta después de haber recibido noticias de la iglesia de Filipos por medio de un mensajero llamado Epafrodito. Y si uno lee la carta, encuentra de que Pablo reconoce en ella el testimonio de fe de los filipenses, los deseos de honrar al Señor con sus vidas, del amor que abundaba. Incluso Pablo dice que ora para que abunde más, del espíritu por obedecer la palabra de Dios, de la compasión, de la misericordia, la atención y ocupación que los filipenses tenían ante las necesidades de los demás. Pero también recibe información de situaciones que se estaban dando, problemas, dificultades, peligros que estaban afrontando los creyentes. Y les provee la guía espiritual que estaban necesitando y lo desarrolla a lo largo de la epístola. Y cuando llega ahí al capítulo 4, el capítulo final comienza a presentar claras y concisas exhortaciones. Comienza con exhortaciones a la unidad, exhortaciones a un mismo sentir,
la reconocida exhortación a regocijarse en el Señor siempre, sea cual sea la situación. Y llegamos a la porción de la lectura que compartimos en esta mañana. Los creyentes no estaban exentos, dijimos, de dificultades y problemas que les preocuparan. Y el Señor, por medio de Pablo, quiere enseñarles cómo poder superar todo esto. Enseñanzas que es para los filipenses, para que apliquen ellos en su vida, pero que es también enseñanza para que todo creyente en todo tiempo y en todo lugar también la aplique en su vida. Y podríamos tomar estos versículos y dividirlos en 3 etapas. Lo primero que encontramos es el problema. Después se nos plantea la solución. Y por último, el resultado. Y comencemos por el problema. Cuando comenzamos a leer este texto, no necesitamos mayor información para darnos cuenta de cuál es el problema. Comienza con un imperativo: por nada estéis afanosos. Y al utilizar esta palabra, está describiendo no un grado simple de preocupación, sino un estado donde la preocupación había avanzado. Podríamos decir de que habría alcanzado un grado que ya podía alcanzar la ansiedad, algo que era realmente muy grande. En el lenguaje original, la palabra griega que se utiliza describe preocupación, describe inquietud, describe angustia, describe ansiedad. Y en nuestro lenguaje, vamos al diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra afanoso es un estado penoso y trabajoso. Es decir, no se nos está hablando de una preocupación simple, sencilla, sino de un estado donde la simple preocupación fue creciendo y ya se está transformando en excesiva y obsesiva, que afecta gravemente el estado anímico de las personas. Es interesante ver que dice que por nada estemos afanosos. ¿Qué quiere decir? De que no hay situaciones especiales que queden fuera de esta exhortación. A veces nos encontramos con situaciones que nos parecen tan gigantes, tan grandes, que decimos, ¿se podrá con esto? Y el Señor dice, por nada, esto también está incluido. Una gran exhortación que debemos tener presente en nuestra vida. Y quizás usted esté pensando que es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Y yo tengo que reconocer que también lo he pensado. Pero me he dado cuenta que es difícil cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, en nuestros recursos. Cuando vemos nuestra debilidad frente a esa dimensión de problema que tenemos. Cuando buscamos cualquier intento para que nosotros mismos podamos tener un control de la situación. La experiencia nos ha enseñado que cuando nos enfrentamos a eso que se nos vino o se nos viene encima y que no podemos controlar, inmediatamente aparecen las preocupaciones. Y con las preocupaciones también aparecen esos pensamientos negativos, imaginaciones que comenzamos a hacer en nuestra mente sobre las consecuencias que pueden pasar. Y normalmente esas consecuencias son negativas. Nos sentimos parados, nos sentimos solos frente a una gran tormenta que se nos viene encima y que comienza a robarnos nuestra tranquilidad. ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y empieza la preocupación y comienza a crecer, y la ansiedad, la angustia, la desesperación. Un proceso perfecto que termina desestabilizándonos, afectando nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual. El gran problema
que enfrentaban los filipenses y que quizás estemos experimentando nosotros o estar preparados sabiendo de que eso lo vamos a poder experimentar. Entonces, ¿cuál es la solución? Segundo punto, nunca estamos solos. Dice la segunda parte de este versículo 6 de Filipenses: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo voy a compartir en otra versión, la Biblia textual, para que quede más claro. Por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. ¿Es difícil la solución? ¿Es imposible? ¿Cuál es la solución que el Señor nos está dando? Mira, cuando aparezca la preocupación, antes que comience a crecer, que comience a desarrollarse, orá. Orá. Y Pablo nos lleva a presentarnos la oración utilizando varios conceptos. Nos habla de oración, nos habla de ruego, nos habla de acción de gracias. Conceptos que más que establecer una forma, describen un contenido. Al mencionar la oración, se nos presenta, y lo sabemos, el acercarnos a la presencia de Dios. Hablar con Él, ese momento precioso, único, de sentirnos en una comunión íntima, personal con nuestro Señor. No es simplemente el hablar con Dios todos los días. No son repeticiones de palabras, no es una rutina, no es algo mecánico que se tenga que hacer porque se debe hacer. Es llegar delante de Dios y abrir efusivamente nuestro corazón, derramando nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras debilidades. Se nos habla de ruego. Y esto no es un simple pedir, va más allá, expresa un sentimiento interior que está en nuestro corazón, un fuerte sentido de necesidad, de urgencia, de dependencia de Él. Y por último se nos dice con acción de gracias. Tienen que ser palabras que salen de un corazón muy agradecido. No es un simple expresar gracias, Señor. Es un corazón, tiene que expresar de alguna manera un sentimiento que hay en nuestro corazón donde estamos agradecidos por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. No solo porque nos ha regalado por su gracia nuestra salvación y vida eterna, sino porque también en nuestro pasar, en nuestro andar hasta el día de hoy, hemos vivido experiencias y también hemos sentido el socorro, el cuidado de Dios, ese levantarnos con su mano cuando estamos caídos. Un corazón agradecido porque a pesar de mis propias fallas, Él está allí, me escucha, me atiende mi petición. Un corazón agradecido también, y esto es importante, hermano, hermana, un corazón que ya está agradecido, desde ya está agradecido, porque por fe y confianza está seguro de lo que Dios va a hacer. Es decir, no esperar que el problema desaparezca para darle gracias al Señor, sino ya tener ese sentimiento de gratitud, reconociendo que Él tiene cuidado de mí, que Él va a orar para mi bien. Gratitud que expresa humildad, sumisión, dependencia, y subrayo, fe y confianza en mi Dios. Cuando preparábamos este mensaje, venía a nuestra mente el pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice:
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es precisamente la oración, esta forma de orar, el expresar ese sentir, saco todo de adentro de mí, echo toda esa ansiedad, Señor, sobre ti, porque sé que tú me cuidas. Una oración humilde, dependiente, sumisa, agradecida, que confía que Dios va a intervenir. ¿Le parece difícil? Ahora, ¿cuál es el resultado? Si ya presentamos el problema, hemos hablado de la solución y llegamos ahora al resultado. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claramente se nos expresó el problema. Claramente se nos revela la solución y ahora llegamos al resultado, que ante esa solución el Señor va a derramar en nuestra vida. Cuando dejamos de afanarnos, de preocuparnos, de ponernos ansiosos por todas esas situaciones que nos toca enfrentar en esta vida, cuando oramos y sinceramente dejamos en manos del Señor la situación, dice la palabra que vamos a recibir paz, y no una paz cualquiera, la paz de Dios. Y es más, no nos dice algo que aclara muchas veces nuestro entendimiento. ¿Cómo será esa paz? ¿Cuál es la paz que yo puedo experimentar? Dice aquí que no es una paz que uno pueda imaginar, que pueda entender. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que antes del razonamiento y de la emoción está la experiencia de saber que la podemos vivir. En otras palabras, se nos está diciendo que la paz será de tal manera que no la vamos a poder explicar. No solo la podemos imaginar, no la vamos a entender, no la vamos a explicar. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a sentir paz aquel que está atravesando un sufrimiento? Eso para nosotros es imposible, pero lo dice la palabra de Dios. Aunque no la entendamos, aunque no nos imaginemos, aunque no podamos explicarla, está. Y entonces donde no hay entendimiento, allí tiene que aparecer nuestra fe, que tiene que suplementarla. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando el problema se nos viene encima, cuando la preocupación aparezca, cuando las dudas quieran germinar en nuestra mente ideas que van a llevarnos a un estado depresivo mayor, piense y apóyese en esta promesa del Señor. Y no hay entendimiento, no hay imaginación, no hay explicación, pero sin entenderlo, sin imaginarlo, sin explicarlo, la respuesta es sí y amén. Concluyendo, los filipenses se encontraban en un estado penoso y cargado. Y el Señor por medio del Espíritu Santo, utilizando a Pablo, da la definición del problema, la solución del problema y el resultado. La solución, ¿es fácil o es difícil? Es fácil liberarse de la preocupación y la ansiedad, de vivir, como dijo unos versículos antes el apóstol Pablo, gozosamente,
siempre que permitamos que sea el Señor quien nos guíe a través de cada circunstancia que nos toca vivir. Es el aprender realmente a descansar en Él, a confiar en Él. Los problemas y dificultades no van a desaparecer. Vamos a seguir enfrentándolos en nuestra vida terrenal, pero nuestra victoria sobre ellos está segura si confiamos y descansamos en Él. Hermano, hermana, si nos toca pasar por momentos difíciles, si nos toca atravesar por situaciones duras, si se presentan grandes obstáculos que saltar, recordemos que no es por nosotros. Recordemos que nunca estamos solos. Recordemos que el Señor nunca nos abandona y que siempre tiene cuidado de nosotros. La situación que estás viviendo en estos momentos, ¿te causa preocupación? ¿Estás ya en el grado de desánimo, de ansiedad? El trabajo, la economía, una enfermedad, la familia, los hijos, el cónyuge, el COVID-19. Recordá que Dios te ama. Recordá que Dios te cuida y protege. Recordá que Dios sabe y se ocupa de tus necesidades. La palabra nos dice expresamente que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entonces, si el fundamento de nuestra fe está en el Señor, si creemos en su naturaleza divina, si confiamos en Dios y en su palabra, lo fácil de decir y difícil de hacer se transforma en un fácil decir y en un fácil hacer. Recordemos y repasemos, al vernos confrontados con situaciones donde comienza a aparecer el nivel de preocupación, no tenemos que afanarnos, sino que tenemos que echar todo sobre Él, abriendo efusivamente nuestro corazón, derramando las necesidades, los deseos, los pensamientos, las debilidades. Y el resultado será de que algo inimaginable, algo inexplicable va a ocurrir. La paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Pensando nuevamente en la situación actual, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que con las vacunas se ve la luz al final del túnel. Y sabe una cosa, hermano, quizás ellos en su pensamiento puedan tener razón, pero yo, al final del túnel, y de todos los túneles que tenga que atravesar durante mi vida, veo otra luz. Veo la luz que es aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana al recibir su palabra para que quedando en nuestro corazón, cuando se presenten ese tipo de situaciones, en lugar de primero de tratar de enfrentarlas por nuestro medio, lo primero que hagamos es entregarnos en la presencia de Dios para echar sobre Él todo nuestro problema. Vamos a orar. Padre amado, cuántas gracias te damos por habernos permitido disfrutar de este tiempo de manera especial y por sobre todas las cosas al abrir tu palabra. La que siempre es clara, la que siempre es precisa, la que siempre trae a mostrarnos para aplicar en nuestra vida la realidad de lo que tú allí nos enseñas. Para que eso que muchas veces está en nuestra mente baje a nuestro corazón y de nuestro corazón a todas las áreas de nuestra vida. Señor, gracias porque estamos seguros de tu amor, estamos seguros de tu protección, estamos seguros de tu cuidado. Lo
lo sabemos y te reconocemos que eres el Dios todopoderoso, soberano, que tiene el control por todas las cosas. Por eso en esta mañana, Señor, que estas palabras que tú nos has enseñado sean una realidad práctica en cada momento de nuestra vida. Y perdón, Señor, porque muchas veces, al llegar a situaciones como esta, primero hemos tratado de enfrentarlas y controlarlas por nosotros mismos, en lugar de depositar todo en tus manos. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta compasión. Bendice en esta mañana a cada una de las personas que han escuchado tu palabra, para que realmente esa palabra quede germinando cada día de su vida. En el nombre de Jesús. Amén.